iniciando con el versículo 1 hasta el versículo 7, encontramos la descripción de un evento especialmente significativo, y tanto así que el Señor consideró necesario que fuera transcrito y que quedara para la enseñanza de su pueblo en el futuro. Ruego que me acompañen con la lectura. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Entonces una cierta mujer de las viudas de los hijos de los profetas se acercó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi esposo, está muerto, y conoces que tu siervo temía a Jehová. Y ahora los acreedores han llegado a mí y quieren llevarse en cautiverio a mis 2 hijos. Esta era una situación límite. Esta era una mujer que su marido había fallecido recientemente. Posiblemente habían incurrido en deudas y se encontraban imposibilitados de cubrir las deudas. Así que ahora los que habían entregado el préstamo exigían, como pago del dinero prestado, el servicio de los 2 hijos de esta mujer. Era una costumbre en aquel entonces que hijos jóvenes en su plenitud de trabajo pudieran cubrir deudas que habían quedado impagadas. Así pues, el acreedor le había visitado anunciándole que si no cumplía el pago de acuerdo a lo estipulado, sus 2 hijos serían tomados como esclavos para cubrir la deuda. No había ninguna otra alternativa. Esta mujer no vio ninguna otra solución más que acudir al profeta. El profeta conocía a esta familia y ella misma hizo referencia al hecho que su esposo era también uno de los hijos de los profetas. Ante esta situación límite, el profeta reacciona y dirige 2 preguntas fundamentales a esta viuda que encontraremos en la próxima cita, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 2. Y Eliseo, dirigiéndose a ella, le dijo: ¿qué haré por ti, oh mujer? Dime, ¿qué tienes en tu casa? Y ella respondió: tu sierva nada tiene en su casa, excepto un cántaro de aceite. El profeta le preguntó: ¿qué esperas de mí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Obviamente Eliseo no tenía el importe de dinero necesario para cubrir la deuda que esta viuda tenía. Así que obviamente no se encontraba en el poder humano de Eliseo la solución al problema de esta mujer. Inmediatamente después surge la segunda pregunta: ¿qué es lo que tienes en tu casa? La respuesta instantánea de la mujer fue: nada tengo en mi casa. Probablemente ya había procedido a vender todos los bienes que alguna vez poseyó. Y solamente recuerda que el único objeto que aún podía tener algún valor y que se encontraba en su casa era simplemente un cántaro de aceite, que según su estimación no tenía ningún valor importante que pudiera siquiera cubrir la mínima cantidad requerida por los acreedores. Ante esta situación, veamos cuál fue la respuesta del profeta, tal como las Sagradas Escrituras lo narran. El versículo 3 del mismo capítulo continúa: entonces él le dijo: ve, presta vasijas a todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. La solución al problema era realmente muy extraña. El profeta le dice: busca vasijas de todo tu vecindario. Estas vasijas debían tener una condición específica, debían estar vacías. Y le insiste en que
debe juntar todas las que pueda. O sea, no se especificó un número específico, sino que simplemente se dijo no pocas, lo cual implica un número indefinido, pero que corresponda al máximo de jarras vacías que ella pudiera encontrar. Es realmente paradójico este hecho, precisamente porque si pensamos que ella solo disponía de una sola jarra con aceite, como el profeta solicitaba que debía reunir un sinnúmero de jarras y todas ellas vacías. Probablemente la mujer cuestionaba, o por lo menos se sorprendió del pedido que ahora le había dirigido el profeta. Sin embargo, consideremos cómo la historia continúa. El versículo 4 nos dice el próximo paso que esta viuda llevó a término. Aunque las instrucciones del profeta continuaban, dice, y después que las reúnas, debes entrarlas en tu casa, cerrar la puerta, quedarte dentro con tus hijos y empezar a llenar cada una de estas vasijas vacías. Llenarás una y la pondrás a un lado y así continuarás hasta que estén llenas. El versículo 5. Así que ella fue, cerró la puerta tras sí y tras sus hijos, los cuales le traían las vasijas y ella derramaba en ellas. La mujer no cuestionó las instrucciones recibidas. Con toda fidelidad actuó en consecuencia. Y no solo fue ella, sino que todos sus hijos, ambos, los dos. Así que empezaron una misión de recogida de vasijas alrededor de todo su vecindario, hasta que no quedó ni una vasija vacía que no les hubiera sido prestada. Cuando reunieron esta cantidad, la cual no se estipula, pero consideramos que realmente serían bastantes, siguió fielmente las instrucciones dadas por el profeta. Cerró la puerta de su casa, entró con sus dos hijos, ella tomó en sus manos la vasija que estaba llena de aceite y sus hijos le entregaban las vasijas vacías. Se iban llenando y se iban colocando aparte. Consideremos todavía cómo la historia continúa. Leamos el versículo 6. Y aconteciendo que cuando todas las vasijas estuvieron llenas, dijo la mujer a su hijo, tráeme más vasijas. Y él dijo a ella, ya no hay más vasijas. Y entonces cesó el aceite. Nos damos cuenta que casi se convirtió en una empresa familiar, porque la madre era la que derramaba el aceite sobre las vasijas vacías y los hijos aportaban y le presentaban las vasijas vacías y las ponían aparte. Se terminaron las vasijas, no había más vasijas para llenar. Y exactamente en ese momento también cesó el aceite, en la misma proporción del fin de las vasijas. Bien, las instrucciones del profeta habían sido obedecidas fielmente. Toda la labor había sido realizada exactamente como habían sido instruidos. Veamos cuál será el próximo paso, el versículo 7. Entonces ella fue y habló con el hombre de Dios y él le dijo, ve, vende el aceite, paga tus deudas y vive con tus hijos con lo que resta. Esta es la historia. Y es una historia que impresiona. Es una historia que revela un milagro no aislado en el conjunto de la historia del pueblo de Dios.
Porque sí tenemos constancia de en cuántas ocasiones el Señor usó algo muy pequeño para hacer algo muy grande. Recordamos la multiplicación de los panes y los peces. Recordamos cuando de una nube pequeña se desenvolvió una gran tormenta y un gran aguacero después de 3 años y medio. Recordamos también cómo con una piedrecita pequeña se pudo vencer al gigante Goliat. El Señor se especializa en dar respuesta cuando nadie más puede darla. Esta viuda no tenía ninguna posibilidad humana de resolver su problema. Su situación era límite. No solamente había perdido a su esposo, quien era el proveedor del hogar, sino que la esperanza y el consuelo que sus hijos le ofrecían también le iba a ser quitado. Así que ella iba a quedar totalmente abandonada a su suerte, sin protección y sin provisión. Su situación era desesperada. Así que acudió a quien creía que podría ofrecerle una solución a su problema. Y bien eligió ciertamente. Ella se dirigió al profeta de Dios. Pero ¿qué podía hacer un hombre que era también un ser humano ante una situación límite? Él dirigió su atención a lo que ella no había prestado atención. Ella consideraba que estaba sin ningún tipo de posesión. Consideraba que no disponía de nada, absolutamente, que pudiera dar una respuesta a la situación límite en la que se encontraba. Sin embargo, la pregunta del profeta fue: ¿qué tienes en tu casa? La inmediata respuesta fue: nada. Ella no tenía conciencia, o por lo menos no había considerado el hecho de que aún quedaba una jarra, pero inmediatamente reaccionó y dijo: bueno, sí, una cosa tengo, una vasija con aceite. El Señor no actuó creando el dinero para pagar la deuda. El Señor apeló a lo que ya la mujer poseía y ahora le dio una serie de instrucciones. Ella debía ser parte de la solución del problema. Ella no podía ser ajena, sino que debía ser partícipe de la solución a la condición límite en la que se encontraba. Las instrucciones fueron específicas. No había ninguna duda al respecto, aunque se desconocía el fin. La mujer fue probada doblemente. Fue probada su fe y fue probada su obediencia. Ella no podía comprender la razón, el fin ni el sentido de las instrucciones recibidas. Sin embargo, actuó por fe y actuó obedientemente a las órdenes dadas. Pero no solo ella, su actitud influyó directamente en la actividad de colaboración que recibió de sus hijos, los cuales con toda prontitud procedieron a reunir vasijas vacías de todas las vecinas, conocidos y casas circundantes. Nos damos cuenta que la reunión de vasijas fue abundante y ahora se encontraban en la casa que antes estaba vacía. Ahora estaba llena, pero estaba llena de vasijas vacías. El Señor había dado la instrucción que ellos debían cerrar la puerta tras sí y los 3 debían permanecer dentro para proceder a transferir de una a muchas vasijas. La lógica no confirmaba ese tipo de comportamiento. ¿Cómo era posible que de una sola vasija pudiera llenarse innumerable cantidad de vasijas y todas ellas vacías? La mujer no cuestionó este comportamiento. Era obvio que una vasija llena puede llenar una vasija de la misma
misma medida únicamente. Sin embargo, ella procedió a derramar, a vaciar de una sola vasija en las innumerables vasijas vacías que llenaban su casa. En esa labor intervinieron sus hijos también, hasta que llegó el momento en que ella solicitó más vasijas y uno de sus hijos contestó: no hay más, se han terminado. Todas las vasijas estaban llenas y su vasija, su única vasija, seguía llena. Pero ya la multiplicación no se reprodujo. Cesó el aceite porque cesó el proceso de derramar o llenar otras vasijas. No se le había dado la instrucción de qué hacer con todo ese casi cantidad industrial de aceite que ahora tenía en su casa. Así que como había cumplido lo que se le había ordenado, fue y comunicó fielmente al profeta: bueno, nosotros hemos hecho todo lo que tú has dicho, todas las vasijas están llenas, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el próximo paso? El profeta les dijo: deben vender todo el aceite. Hermanos, pueden estar ciertos que eran cantidades industriales de aceite, porque de la venta de ese aceite pudieron pagar toda la deuda y además restó para que vivieran el resto de su vida. Así que pueden imaginarse que no fueron ni 4, ni 5, ni 100, ni 1000. Fueron muchísimas e innumerables vasijas de aceite. Ese es el milagro y esa es la historia. Consideremos qué significa para nosotros esta historia. ¿Por qué el Señor las dejó, todos estos elementos, como información para nosotros? Hermanos, ¿cuántas veces tenemos situaciones en nuestra vida donde no tenemos respuesta? Estamos completamente bloqueados. No hay ninguna solución posible. Nadie nos puede ayudar. Es un problema tan grande que supera nuestra capacidad de solución. Era una situación extrema. Esa era la de la vida. Y cuando estamos en una situación en que no podemos encontrar una solución, ¿a quién debemos acudir? Nuestra única respuesta es ir a Dios. Pero el Señor requiere que nosotros tengamos una comprensión a cabalidad del problema. Por esa razón, la pregunta que le hizo el profeta fue: ¿qué puedo hacer yo, mujer? ¿Qué esperas que yo haga? Si tú no lo has podido resolver, ¿cómo yo, que también soy un ser humano, puedo dar una respuesta? A veces nos dirigimos a los seres humanos. A veces esperamos que alguien resuelva lo que no hemos sido capaces de resolver. Y posiblemente vamos a recibir una respuesta semejante: ¿qué puedo hacer yo? Cuando el profeta hizo entender a esta mujer que él como individuo no podía resolver el problema, hizo que ella se centrara en el problema en sí misma. Y la pregunta fue: ¿qué tienes en tu casa? Y ese es el tema central de la exposición de la palabra en esta mañana. Generalmente nosotros buscamos la solución a nuestros problemas separadamente del problema en sí. Ese es nuestro error. La mujer pensaba que ella no tenía nada y que obviamente externa a su medio debía proceder la respuesta o la solución. Sin embargo, el profeta quería que ella interiorizara, personalizara el problema. Y por eso la pregunta fue: ¿qué tienes en tu casa?
Cuando nosotros buscamos una solución a un problema específico, sea este de dimensiones mayores o menores, centrémonos primero en nuestra condición personal. No busquemos la solución fuera de nosotros. No busquemos la situación en forma ajena a nosotros, ya que el problema es nuestro. Y la situación en la que nos encontramos es la mía o es la suya. Ese fue el elemento fundamental. La reacción de ella fue: yo no tengo nada. Muchas veces llegamos a esa conclusión: no hay nada que yo pueda hacer para resolver este problema. Debemos pensar por segunda vez. Y la respuesta sí fue: tengo una sola cosa. Tengo una vasija y esa vasija tiene aceite. La solución no estaba fuera de su casa. La situación no podía resolverla alguien ajeno a su situación, sino alguien que ella tenía que solicitar que fuera parte de su casa. Y esta proyección es muy importante, hermanos. Generalmente nosotros, cuando tenemos un problema, tenemos la actitud de distanciamiento del problema. Y podemos decir: es que mi esposa, es que mis hijos, es que mi esposo, es que mi familia. Es decir, el problema es ajeno, aunque nosotros lo suframos. El primer elemento es ver qué parte tengo yo en ese problema. Por eso la pregunta fue: ¿qué tienes en tu casa? Según ella, nada. En un segundo momento de reflexión llegó a la conclusión que realmente sí tenía, aunque solo fuera una sola cosa. Y esa cosa fue lo que mostró una diferencia en la búsqueda de la solución. Hermanos, no busquen en individuos una respuesta. No soliciten la solución a alguien que es totalmente ajeno al problema. Porque la pregunta que Dios nos hace es: ¿qué tienes en tu casa? Empecemos a resolver qué es lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Cuál es la relación con cada uno de los miembros de nuestra familia? ¿Cuál es la situación en que nos desenvolvemos? Y esa mujer encontró un solo objeto, el cual ella poseía. Y esa era una vasija de aceite. Y ella no se había dado cuenta que poseía la clave para solucionar su problema. Cuando nosotros nos centramos en lo que Dios ha hecho por nosotros, en lo que Dios significa para nosotros y cuál es la relación que nosotros tenemos con Dios, el problema no ha desaparecido, pero ese es el principio de la solución. Todos recordamos la parábola que se encuentra en Mateo 25 relacionada con las 10 vírgenes, 5 sabias y 5 insensatas. La diferencia de ambas era que a 5 de ellas desapareció el aceite, se le consumió, no tenían reserva. Únicamente 5 que también tenían lámparas y que también tenían aceite y a las que también se les acabó el aceite, pudieron ir al encuentro del esposo, de acuerdo a la parábola, porque tenían reserva de aceite. La diferencia entre ambas no fue la lámpara, fue la cantidad de aceite en reserva. Porque las 10 fueron con lámparas llenas de aceite, 5 sin reserva. Esa fue y marcó la diferencia y el fin y el desenvolvimiento de la historia. Ella tenía una vasija llena. El Señor quería que ella confirmara su fe y rectificara su relación personal con
de poder proceder a una solución. Cuando ella confirmó que tenía un objeto que era de la más alta estima, y sabemos que el aceite simboliza el Espíritu Santo, ella tenía una relación con Dios. Sin embargo, no había tomado en consideración a Dios en la búsqueda de su problema. No había visto siquiera ni considerado esa vasija de aceite. Tenía una valoración muy reducida del modo en que Dios podía actuar. Y ahora el Señor quería que se concentrara en su propia experiencia de fe. Y para ello debía mostrar obediencia y reconsiderar su intimidad con el Señor. Y entonces se le dan instrucciones. Instrucciones que no eran lógicas. Instrucciones que ella podía haber cuestionado. Sin embargo, no lo hizo. El hecho de que ellos tenían que salir de su casa y ponerse en contacto con todo el vecindario y recoger vasijas vacías demuestra que cuando nosotros tenemos un problema, no tenemos que centrarnos solo en nosotros. Cuando nosotros nos dedicamos a ayudar a los demás, a tener una relación, una comunicación con los demás, nuestro problema se reduce en la misma proporción. Ese era el primer nivel de terapia. Era el primer paso en esa educación que el Señor quería darle. No solo colaboró ella comunicó a sus hijos las instrucciones que había recibido del profeta y los animó a que fueran parte de la solución del problema que estaban enfrentando. Debe escucharse en nuestros signos, oraciones, conversaciones con cada uno de los miembros de nuestra familia. La solución no estaba solamente en ella. La solución tenían que buscarla los 3 miembros que habían quedado de esa familia. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, debemos hacer a nuestros hijos copartícipes de ese aceite. Debemos explicarle a nuestros hijos lo que significa Dios para nosotros. Y ahora esta mujer comunica estrictamente lo que Dios le había dicho. Ella procedió y sus hijos también. Y juntaron tantas vasijas vacías como pudieron. Nosotros queremos considerar la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 al 22, para tener una comprensión mayor del significado de las vasijas. Si hemos entendido que el aceite simboliza el Espíritu Santo, queremos saber qué significan las vasijas. Acompáñame por favor en la lectura. 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 20 al 22. Pero en una gran casa no solamente hay vasijas de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y algunas son de honor y algunas de deshonor. Consideremos primero esta cita. Aquí se nos habla de una gran casa y sabemos que simboliza la iglesia de Dios. Y existen distintas vasijas. Cada uno de nosotros somos una vasija. Y antes de venir a Dios, hermanos, nosotros somos vasijas vacías. Vasijas que no contienen nada que tiene valor en sí mismo. Nada que pueda considerarse digno de valor. Sin embargo, continúa la cita bíblica y nos dice que el Señor desea que estas vasijas sean hechas para unión, para honor,
santificación para el maestro y para toda buena obra. A esas vasijas vacías, a las cuales no se le estaba dando ninguna utilidad en la casa de los vecinos, cuyos poseedores tenían vacías, el Señor deseaba llenarlas con ese aceite que iba a ser la solución al problema de esta viuda. Se nos dice, sin embargo, más al respecto. El Señor desea en la última parte del versículo 22 que sean purificados nuestros corazones de toda mala acción o deseo. Cuando ellos juntaron a todas esas vasijas, que son un símbolo de la obra que la Iglesia debe hacer en el mundo. Sabemos que la mujer es un símbolo de la Iglesia. Eso lo tenemos descrito a su vez en el libro de Efesios, capítulo 5, de los versículos 25 hasta el 32, donde se compara a la Iglesia como una mujer, como la esposa de Jesús. Si nosotros tenemos ahora una tercera lectura de este milagro, nos daremos cuenta que como Iglesia a veces son muy reducido el número de miembros en los cuales nos reunimos. Esta mujer solo era ella y sus 2 hijos, solo 3 personas. Pero ahora el Señor les dijo, bueno, a través del profeta, vayan afuera y busquen todas las vasijas, no pocas. No había límite para reunir las vasijas. Hermanos, la labor de cada uno de nosotros es reunir vasijas y no pocas. Y debemos empezar por nuestro círculo más inmediato, que es nuestro vecindario, que es el área en la cual nosotros vivimos. ¿Y qué tenemos que hacer con todas esas vasijas? Personas que desconocen la verdad, que no han tenido el privilegio de ser llenas con las virtudes y los dones del Espíritu. Tenemos que traerlas al Señor. Tenemos que traerlas a esa gran casa descrita en 2 de Timoteo. Y no tenemos que darnos con nuestra vasija. No tenemos que retener las verdades que el Señor nos ha confiado y que deben a su vez ser aquellas que den sentido, orientación y valor a los seres humanos. Ellos ya estaban dentro de la casa, con todas las vasijas vacías. Posiblemente se miraron unos a otros atónitos y la madre sostenía esa única vasija llena. ¿Cómo iban a proceder? El Señor les dijo que tenían que cerrar la puerta tras sí y tenían que quedarse los 3 dentro, con todas las vasijas vacías y con solo una vasija llena, y empezar a llenar todas las vasijas vacías con una sola vasija llena. El Señor no coloca límites, hermanos, a la capacidad que nosotros tenemos de comunicar lo que en su gracia nos ha confiado. ¿Cuándo cesó de aumentar el aceite? Cuando ya no había más vasijas que llenar. Hermanos, nosotros somos los que limitamos el poder que Dios está dispuesto a darnos en favor de otros, porque cesamos de hacer cosas. Dejamos de comunicar el mensaje. No reunimos más vasijas vacías. Bien, esta mujer fue fiel, aceptó por fe las instrucciones y fue absolutamente obediente a todas las instrucciones que recibió. Ella había cumplido toda la comisión. No había comprendido cuál era el fin de ese milagro que ella estaba constatando. Ahora regresa a
al profeta, al hombre de Dios. Y le dice, bueno, yo he hecho todo lo que tú me has dicho y de hecho todas las vasijas están llenas. Ahora viene la orden, vende el aceite, paga la deuda, libera a tus hijos de la esclavitud y vive con el resto. Ruego que me acompañen en la lectura de Romanos, capítulo 6, y leeremos el versículo 17 y el versículo 20. Romanos, capítulo 6, versículos 17 y 20. La palabra del Señor dice así: a Dios sea gracia, que nosotros éramos siervos del pecado, pero hemos obedecido de todo corazón a la doctrina, la cual nos ha liberado. Y leamos el 20. Porque siendo nosotros siervos del pecado, hemos sido declarados libres por tu justicia. Estos dos jóvenes estaban condenados a la esclavitud. Si no se pagaba la deuda, no había ninguna posibilidad de liberación. El acreedor vendría, tomaría a los jóvenes y la mujer quedaría desolada y abandonada. Ahora el profeta le dice: ve, vende y paga la deuda. Hermanos, ninguno de nosotros estaríamos aquí si alguien no hubiera pagado nuestro rescate. Nosotros todos, en nuestra condición natural, somos como estos dos hijos de la vida. Hemos nacido en un mundo donde no se nos ha enseñado la palabra de Dios tal como la hemos conocido ahora. Hemos crecido en ignorancia. Pero el Señor ha llegado a nuestra vida porque alguien empezó a contar ¿qué? Vasijas vacías. Alguien me vio a mí como una vasija vacía y empezó a hacer ¿qué? A derramar la preciosa verdad que el Señor nos concede por medio de su Santo Espíritu. Y en ese momento, con la venta, se obtuvo tu libertad y mi libertad. Y en ese caso fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que pagó el rescate. Él fue el que pagó el precio. Él fue el que llenó mi vasija y me dio valor por su muerte. Y ahora somos vasijas llenas. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el propósito de mi vida en este mundo? Llenar vasijas vacías. Porque el Señor me ha dado la oportunidad y el privilegio de ser una vasija llena para honor en su gran casa, que es su iglesia. Pero yo tengo que derramarme, yo tengo que entregarme por otros, de la misma manera que esta viuda tenía que derramar su única vasija de aceite para que otros pudieran ser llenados. En la misma proporción en que nosotros nos rendimos a Dios y nos entregamos a otros, aumenta nuestro valor. Si ella no hubiera creído y hubiera cuestionado la orden que recibió de que con una vasija debían llenarse todas las vasijas, ¿qué hubiera pasado? Sus hijos hubieran sido vendidos como esclavos y ella se hubiera convertido en una mendiga. Hermanos, la fe y la obediencia son dos elementos básicos en nuestro crecimiento espiritual. Ella tenía conocimiento de la verdad. Su esposo era un hijo de los profetas y ella tenía vasija, ella tenía una relación con Dios.
pero lo habían completamente interiorizado. El círculo era cerrado, ella y sus hijos. El Señor decía y le hizo entender que la solución a su problema no era encerrarse en sí mismas con sus hijos y esperar lo que fuera a ocurrir. Tenían que activarse, tenían que hacer algo con lo que tenía. El Señor no fabricó por un milagro el dinero para pagar la deuda. El Señor nunca actúa cuando nosotros podemos actuar. Él únicamente hace lo que nosotros no podemos. Ahora, Él no hará lo que tú y yo sí podemos hacer. Ellos debían proceder a reunir las vasijas vacías. Ellos debían proceder en el acto de fe de derramar el aceite creyendo que todas las demás se iban a llenar por una sola. La solución a nuestros problemas generalmente está en nosotros mismos, está en nuestra casa. Y la solución se encuentra en nuestra relación con Dios. ¿Tenemos vasija con aceite en nuestra casa? ¿Tenemos personalmente una relación profunda, constante y permanente con Dios? ¿Somos capaces de dar a otros lo que hemos recibido de Dios? ¿En cuántas parejas se escucha, se me acabó el amor? Ya no es como era antes. ¿Qué pasó con nuestra vasija, hermanos? La hemos consumido nosotros mismos. No la hemos derramado. Cuando el Señor Jesús pendía de la cruz, llegó el momento en que debían bajar a todos los reos. Y con el fin de asegurarse que estaban muertos, se le rompían los huesos, para así acelerar su muerte. Cuando llegaron al Señor Jesús, esto no fue necesario. El Señor Jesús ya había entregado su espíritu a Dios. Sin embargo, un soldado romano quería estar cierto de que así era, así que cogió una lanza y atravesó el costado del Señor Jesús. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Agua y sangre se derramó del costado de Jesús, demostrando que Él no había muerto por la crucifixión. Él no había muerto por el dolor físico, por el hecho de que las manos y los pies fueran atravesados por clavos. Él murió por quebrantamiento del corazón. El corazón se le explotó dentro del cuerpo. Y eso es el resultado del mayor nivel de angustia mental que un ser humano puede tener. Y por eso se derramó de su corazón sangre y agua. Lean la explicación en el Deseado de todas las gentes y también consulten la información médica al respecto. Hermanos, nosotros necesitamos derramarnos. Tenemos que ser esa vasija de honor que esté dispuesta a darse por los demás sin medida y hacerlo de una forma constante, sin límites e indistintamente de la grandeza de la vasija y de la calidad de la misma. Porque si recuerdan, 2 de Timoteo se nos dice que en la gran casa que es la iglesia hay muchos tipos de vasijas. Unas son de oro, otras de plata, otras de barro y otras de madera. La calidad es diferente. El contenido, sin embargo, es el mismo. Cada uno de nosotros somos diferentes. Nuestro origen es diverso. Quizás nuestro nivel cultural también lo es. Pero para Dios no hay ninguna diferencia. Él nos da el mismo contenido a todos. Y únicamente su amor derramado y su sangre derramada da valor a
nuestras vidas. Se le dijo a la mujer que debería ir a vender. Primero había recogido todas esas vasijas. El Señor había hecho el milagro que todas se llenaran y ahora tenía que ir a venderlas. Tenía que vender todo ese aceite porque todas las vasijas estaban llenas. Hermanos, si hemos tenido el gozo de la salvación, si hemos tenido el privilegio de tener un encuentro con el Señor Jesús, tenemos que ir fuera y tenemos que dar a conocer a otros el contenido que se ha derramado en nosotros. Y entonces, la ley de la distribución del cielo no es la resta, sino que es la multiplicación. Si nosotros tenemos algo y empezamos a repartirlo, ¿qué pasa con nosotros? Se nos acaba, ¿cierto? Ese es el principio humano. La distribución resta. El principio divino no es así. El principio de la distribución es la multiplicación. Cuanto más damos, más tenemos. Por eso se le dijo, ve y vende y paga todas tus deudas y vive con el resto. Hermanos, cuando nosotros impartimos lo que el Señor nos da, nos va a alcanzar para el resto de nuestra vida. Inclusive para la vida que el Señor nos va a dar más allá de lo que esta vida limitada y terrenal prescribe. Todos los que estamos aquí enfrentamos diferentes problemas. Posiblemente tenemos situaciones problemáticas en nuestra vida. Quizás no son tan extremas, o quizás sí pueden serlo, como el de esta mujer. Pero la solución el Señor nos la ha dado hoy. El primer paso es identificar cuál es nuestro problema. Segundo, buscar la solución del problema con Dios en nosotros. Tercero, convertirnos en personas que sirven, que se preocupan y que comparten lo que el Señor les dio con otros. Eso es parte de la solución del problema. Y nuestro problema se resolverá delante de Dios. Pero llenemos nuestra vasija hoy y derramémosla en la vasija de otros hoy. Es mi deseo y oración. Amén.